Buenos días chicos, soy el doctor Alex Aguilar, profesor de inmunología de la Academia Gregor Mendel. Continuando con los temas, hoy vamos a hablar de inmunodeficiencia, ¿sí? Entonces, eh, es un tema bien amplio chicos. Este es un esquema general sobre dónde podrían afectar ciertas inmunodeficiencias, ¿no? Lo vamos a ver al final. Y cuadritos resúmenes con las pepitas, ¿ya? Pero vamos a los esquemas, ¿sí? Entonces, empecemos, ¿ok? De por sí, partamos por lo que es una inmunodeficiencia, ¿ok? Vamos a considerar a una inmunodeficiencia como toda, vamos a tomarlo así, como toda enfermedad, como toda patología, la cual tiene una respuesta inmune disminuida. O sea, eso es lo más importante. Por lo cual los mecanismos inmunes para poder controlar una enfermedad o algún agente externo no van a ser efectivos. Mecanismos inmunes no efectivos. ¿Sí? No efectivos. Bien, chicos, entonces lo más importante para que ustedes entiendan inmunodeficiencias, ya justamente es uno de los últimos temas del curso, es que han tenido que aprender todos los demás temas de inmunología. ¿Por qué? Vamos a partir de esto, chicos. La inmunidad se divide en inmunidad innata, inmunidad adaptativa. ¿El innata qué tienes? ¿Se acuerdan los procesos del innata? Fagocitosis, la citotoxicidad. Y por último, acuérdense de las células entonces, chicos. Si es que no se acuerdan por los nombres de los procesos. Citólisis, ¿sí? Inflamación. Y espero que se acuerden, ¿eh? ¿A quién tenías aquí? Al NK. ¿A quién más tenías? Esta célula. Célula dendrítica. ¿Quién más? Al macrófago. ¿Sí? Entonces tienes estas células. ¿Y aquí quién tienes? Adaptativa. Tenías dos. Linfocito T, linfocito B. ¿Sí? El linfocito T, ¿a quién tienes? CD4, CD8. El linfocito B, ¿cuál es la evidencia del linfocito B? El plasmocito y los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera idea que quiero que tengas. ¿Qué más? Un segundo esquema. Quiero que tengas en cuenta este dibujito. Ya lo conoces, ya es médula ósea, ¿sí? Línea linfoide, línea mieloide. Línea linfoide, linfocito T, linfocito B, linfocito NK. Mieloide, polimorfo nuclear o neutrófilo, como guste llamarlo, basófilo, eosinófilo, ¿sí? ¿Qué nos falta? Monocito. Obviamente sigue tu línea de eritroide y tu línea de plaquetas, ¿no? Pero eso no es el tema ahorita. Estos son, ¿sí? Ahí están todas las células que vas a ver actuar. Entonces, estos dos esquemitas quiero que tengas en mente. Entonces, partamos por un grupo de inmunodeficiencias, chicos, que está asociado a los defectos de la inmunidad innata. Entonces, de esto de aquí vamos a hablar de la inmunidad innata. ¿Ok? Entonces, en la inmunidad innata lo que tú tienes que aprender es que los puntos a fallar para la inmunodeficiencia son fagocitosis, es uno de ellos, y acá faltaba uno, pues, ¿no? La citotoxicidad dada por quién? Por complemento. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? Los defectos o la inmunodeficiencia debido a la inmunidad innata está dado por dos, en verdad. Está dado por falla en la fagocitosis, ¿sí? Y está dado por falla ¿dónde? En el sistema de complemento. Nada más, chicos. Esos son los dos lugares donde está fallando esto. ¿Cómo así, chicos? Por ejemplo, cuando falla la fagocitosis, eh, a ver, lo que tú conoces aquí. No, vamos a hacerlo así. Antígeno que entra. Una vez que entra, ¿quién lo recibe? La célula dendrítica. Muy bien. Esta célula dendrítica va a llevar todo el proceso, ¿te acuerdas? Las primeras interleucinas 1, 6, 12, TNF alfa, ¿sí?
Incluso por acá la célula dendrítica, ¿quién estimulaba? ¿Te acuerdas? Al NK. ¿El NK? ¿A quién? ¿Te acuerdas que liberaba el NK? Que era interleucina 12 y 15. NK interferón gamma, que era el macrófago. ¿Sí? Entonces todo eso quiero que te acuerdes. Acá vas a recordar todo, chicos, en verdad. Para que entiendas este tema, si tú sabes esos dibujitos que hemos mencionado a buen tiempo, no vas a necesitar mucho más que darle una revisada así rápida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya hay fallas, puede haber fallas. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades exactas, precisas, ya bien conocidas, de las cuales vamos a hablar. Pero, por ejemplo, cuando hay falla en la fagocitosis, en la célula dendrítica en que no puede captarlo, en el macrófago, ¿sí? O que hay fallas en este proceso de interleucina 2 e interferón, ya son fallas que van a llevar a inmunodeficiencias en este sistema de la inmunidad innata. Ya, pero vamos a las enfermedades, que es lo que te van a preguntar, ¿no? Entonces, en la inmunidad innata, lo que más quiero que te acuerdes, ¿ya? Yo sé que son un poco complejas, así que vamos a escoger un poco con cautela, ¿ya? Entonces, una de las enfermedades es la deficiencia, vamos a ponerlo con el mismo color, ¿ya? Esta de acá, espérense. Ya. Entonces, uno de los puntos a tratar aquí en enfermedades es la deficiencia, ¿sí?, de adhesión del leucocito. ¿Alguna idea debes de tener? ¿Sí? Deficiencia de adhesión del leucocito. ¿Por qué, chicos? ¿A qué se refiere con deficiencia de adhesión del leucocito? Eh, al tema de adhesión leucocitaria, migración leucocitaria en un proceso inflamatorio. Lo que nosotros conocemos como, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, endotelio vascular. ¿Sí? Espero que te acuerdes, ¿ah? Hay tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿No? En general nada más. Entonces, ¿qué pasa en esta deficiencia de adhesión? Ya, chicos, acá tú tienes que acordar de qué. Tienes que acordarte de las selectinas, ¿sí? Tienes que acordarte además de las selectinas, de las caderinas. Tienes que acordarte de las integrinas. Entonces, estas moléculas van a permitir la adherencia, rodamiento y todo el proceso de migración leucocitaria. ¿Ok? Entonces, si falla esto de aquí, ¿te acuerdas? La selectina será una unión débil. ¿Sí? ¿Te acuerdas que rodaba en todo el todo sanguíneo? La célula rodaba, rodaba. Y como eran selectinas las que estaban unidas acá, pasaba. Pero las interinas eran uniones fuertes y permitían su fijación. Entonces, justamente por eso el déficit de adherencia leucocitaria. Deberían adherirse. Estos fallan por mutaciones. Entonces, esto se altera ¿por qué? Vamos a poner rojito. Ahí lo afecta. ¿Por qué? Por mutación genética. ¿Sí? Entonces ahí está tu tira de ADN. ¿Sí? Va a fallar. Entonces estas fallan y por lo tanto no hay adhesión leucocitaria. ¿Qué está fallando? El sistema innato y eso es una inmunodeficiencia. ¿Sí? Son genes ya muy específicos que codifican componentes como el componente de Lewis, que se encuentran que son los ligandos para las selectinas E y la selectina P, ¿no? Pero no hay que darle más vuelta, en verdad, porque es alteración genética, ¿no? Quiero que aprendas a qué pertenece. Esto pertenece a la inmunidad innata. ¿Sí? Por eso endotelio vascular, migración leucocitaria, quiero que te acuerdes. Otra enfermedad es el síndrome de Chediak-Higashi, ¿ya? Síndrome, está en la diapositiva también, ¿ya? Ahí lo vamos a hacer una repasada así rápida. Chediak-Higashi. Muy bien, chicos. El síndrome de Chediak-Higashi, ¿sí? A ver, ¿cómo te trato de explicar esto de acá? Mira, el síndrome de Chediak-Higashi, mira, hay fusión de vesículas y función lisosómica defectuosas en los neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, en todas las células que tengan esta función. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo que tú deberías tener es vesículas lisosómicas. ¿Sí? Lisosómicas. Por eso te da este esquema, mira.
Por un lado, la fagocitosis está dada por polimorfonucleares y esta es la respuesta humoral y celular, bueno, excepto el NK, ¿no? Entonces, quiero que entiendas cada uno de estos de acá tiene su función y con eso te vas a hallar cuál es la inmunodeficiencia y su consecuencia. Pero quiero que lo ubiques también aquí. Entonces es así, mira. Esto es inmunidad innata. Si falla la vesícula lisosómica, que es fagocitosis y todo eso, entonces, ¿qué significa? Si no hay vesículas lisosomales funcionales, no hay una fagocitosis. ¿Sí? Está fallando. ¿Sí? Del mismo modo, esto se debe a una mutación genética. ¿Sí? Entonces, el síndrome de Chediak-Higashi es a la fagocitosis en sí. Vesículas lisosómicas, ¿sí? Vesículas lisosómicas defectuosas. Defectuosas. ¿Sí? En los macrófagos, en los neutrófilos, ¿sí? En los macrófagos, en los neutrófilos, en las células dendríticas porque ya van degradándolo aquí, ¿no? Acá en los macrófagos también. Entonces, ¿cuál es tu efecto? Una fagocitosis fallida. Infecciones recurrentes por bacterias piógenas. Piógenas. ¿Sí? Entonces, ahí ya empiezan a fallar algunas cositas. Tercera enfermedad de la inmunidad innata, chicos. Viene la tercera. Enfermedad granulomatosa crónica. ¿Sí? Enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, ¿cuál es la falla aquí? Ya. Normalmente tú debes de generar especies reactivas de oxígeno, los ROS, especies reactivas de oxígeno. Pero ¿qué pasa acá? Son ROS, igual que arriba, con las vesículas lisosomales defectuosas. ROS defectuoso. ¿Sí? Entonces hay una producción defectuosa de especies reactivas de oxígeno. O bueno, por los fagocitos, pues, ¿no? Entonces esto te lleva a que infecciones bacterianas intracelulares y micóticas recurrentes, ¿no? Entonces no hay una buena fagocitosis. ¿Sí? Lo mismo, infección, todo es mutación genética a fin de cuentas, chicos, por las puras es esquemitas, ¿no? Y hay infecciones intracelulares, micóticas, por hongos, recurrentes. Entonces, quiero que te acuerdes esto. Granulomatoso, siempre, para toda tu vida hasta que te mueras como médico, es TB. ¿Sí? Granulomatosis es tuberculosis. Entonces, la tuberculosis, esto lo hemos hablado como para que te acuerdes. No se degrada por fagocitos, las especies reactivas de oxígeno no le hacen nada, absolutamente nada. Y además TB es una bacteria intracelular, para que te acuerdes, ¿ya? No le hace nada a la fagocitosis, se ríe el micobacterio. ¿Sí? Entonces, esas son las que corresponden a la inmunidad innata. Es algo así rápido, ¿no? No darle mucha vuelta para que no te confundas. ¿Ok? ¿Qué más hay? Hay defectos, por ejemplo, de estos compuestos, de interferón gamma, interleucina 12, no permiten este proceso, ¿no? Mientras que acá la falla de esto de aquí, bueno, esto se supone que actúa aquí en el endotelio, ¿no? Y la mutación del endotelio de selectinas y caderinas es adhesión leucocitaria. Entonces, en verdad puede haber inmunodeficiencias por falla en cualquiera de estos factores. ¿Sí? Pero acá está lo más importante. Estas tres enfermedades están asociadas a inmunidad innata. Entonces, vamos a la diapositiva. Este es un resumen de todas las que hay. Mira, esta es una diapositiva donde están los defectos de las células fagocíticas. El primero que te he dicho, enfermedad granulomatosa crónica. ¿Qué es granulomatosa? TB. ¿Qué falla entonces? Falla la NADPH oxidasa. ¿Qué generaba esto? Las especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Falla para generar especies reactivas de oxígeno, radicales de oxígeno, ¿no? ¿Qué pasa? Infecciones recurrentes por bacterias y hongos. ¿Sí? Tú acuérdate que tuberculosis por excelencia. ¿Ya? Tienes una. Adhesión leucocitaria. Falla de la adhesión leucocitaria. Dos, como te dije ahí. 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ausencia del CD18, ¿sí? Que es componente de las integrinas para generar la adhesión adecuada, ¿no? Entonces, aquí está fallando las moléculas que adhieren. ¿Quiénes son? Selectinas, integrinas, caderinas. ¿Qué pasa? Infección crónica recurrente, falla en la formación de pus. Por eso es que, ¿cuál era la consecuencia? Infecciones recurrentes de bacterias
piógenas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué falla la formación de pus? Por que todo este endotelio está fallando. Acá es cosa de endotelio vascular. Entonces no se puede formar este pus. El síndrome de Cheriak-Higashi. ¿Te acuerdas? Cheriak-Higashi. Sí, quiero que te acuerdes. ¿Ah? Era la tercera enfermedad que hemos hablado. Cheriak-Higashi. Habla de las vesículas lisosomales que están fallando. Mira. Vesículas, o bueno, la fusión aberrante de vesículas, o vesículas que no son funcionales. Mira, ve. Hay una mutación sin sentido del desplazamiento lisosomal, ¿no? Entonces son vesículas o vesículas lisosomales no funcionales. No funcionales. ¿Qué te da? Infección recurrente con bacterias, ¿sí? Hay defectos de la degranulación, de la actividad quimiotáctica, ausencia de la actividad de los NK. Entonces, tienes todas estas cositas. Esto, chicos, estas dos de aquí. Bueno, la mieloperoxidasa, quiero. Un datito más. Deficiencia de mieloperoxidasa. ¿Qué crees que es? Mieloperoxidasa, ¿en qué lo encontrabas? En el polimorfo nuclear, en el neutrófilo. Si hay un defecto en la mieloperoxidasa, si bien ciertos los síntomas son ausentes o nulos, pero para que te acuerdes, mieloperoxidasa es el neutrófilo. Ya te está alterando la fagocitosis. ¿Sí? Entonces, así con varias de estas enfermedades o inmunodeficiencias, ¿ok? ¿Qué más puede fallar aquí en la inmunidad innata? Lo que puede fallar es complemento, ¿ok? Entonces, cuando falla complemento, chicos, acá tienes que acordarte de cómo se regulaba el complemento. O sea, ahí vas a encontrar las fallas, no vas a encontrarlas en otro lado. Entonces, mira, deficiencia, vamos a ver acá, deficiencia del complemento o su regulación. Entonces, en la vía clásica, si hay deficiencia del C1Q, C1R, C1S, ¿te acuerdas que era la estructura hexamérica que parecía arañita y tenía acá sus tirosincinasas, las dos, ¿sí? Que se ponía sobre arañita sobre la IgM, ¿sí? Creo que te acuerdas, ¿sí? Ese es el complejo, es un complejo C1Q, C1R, C1S. Luego tenías el C4, C2, que eran moléculas que se dividían en una subunidad A y una subunidad B. Entonces, si hay deficiencia de este complejo, o sea, la vía clásica no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de enfermedades asociadas a la ausencia del complejo, de todo este complejo. ¿Y qué pasa? Aumentan las infecciones por bacterias piógenas. Aquí es por excelencia. Cuando falla complemento C de complemento habla de cápsula, ¿sí? De bacterias piógenas. Entonces, aumentan las bacterias piógenas. Si fallan ambas vías, por acá te habla de vía clásica y vía alterna, ¿no? No de las demás vías. De estas dos son clásica más alterna. Acá hablamos en el punto de coincidencia, que sería C3. ¿Qué deficiencia de C3? Igualito. Infecciones bacterianas recurrentes. ¿Sí? Ahora, si falla C5, C6, C7, C8, C9, ¿esto qué formaba? Formaba ese canal, ese tubito en la membrana, para que el agua entre y genere lisis celular. ¿Qué pasa si esto falla? Esto, por eso te digo, acuérdate, con C de complemento, con C de cápsula. Las bacterias que tienen cápsula, esto lo hemos hablado en una clase, las bacterias que tienen cápsula usualmente son bacterias que desarrollan meningitis, ¿sí? Entonces meningitis, Neisseria meningitidis, por ejemplo, es una bacteria con cápsula y te va a generar esas enfermedades. Entonces, ahí está el datito, ¿ya? Y deficiencia en los reguladores, en moléculas reguladoras, ¿no? Estas son moléculas propias del complemento y estas son moléculas reguladoras. Entonces, no te vale tampoco mucho dato acá porque te dice que, por ejemplo, esa es una de las moléculas reguladoras y que va a haber sobreuso de estas moléculas del complemento, ¿no? Pero no tiene una patología como tal. En cambio, esta sí, infecciones recurrentes vas a presentar. Eso es en inmunidad innata. Entonces pasemos a lo siguiente, chicos, que sería defectos de la inmunidad humoral. Pues veamos defectos de la inmunidad humoral. Entonces acá hemos puesto defectos de la inmunidad innata, defectos o deficiencia de la inmunidad adaptativa, básicamente humoral. ¿Qué significa humoral? Linfocitos B. ¿Y el linfocito B cómo lo evidencias? Como el linfocito B mismo.
como plasmocito y como anticuerpo. Entonces, como anticuerpo puede ser o disminuye el anticuerpo o no funciona, ¿sí? Como linfocito B y plasmocito disminuyen las cantidades, ¿sí? Así quiero que te acuerdes. Entonces, ¿qué pasa aquí, chicos? Lo que pasa es que cuando tú tienes un déficit de anticuerpos, ¿no? Es lo más importante, los anticuerpos tienen un montón de funciones, chicos. Una de las funciones, por ejemplo, de los anticuerpos es su función como opsonina, por ejemplo. ¿Sí? Otra es para inhibir toxinas. ¿Sí? Entonces tienen muchas funciones los anticuerpos. Debido a todas esas funciones es que hay gran cantidad de alteraciones. Entonces, una de las enfermedades, vamos a ponerlo con el mismo colorcito, uno, son las agamma-globulinemias. Agamma-globulinemias. ¿Qué significa una agamma-globulinemia? Significa no inmunoglobulina. Entonces es no inmunoglobulina. Esa es una gamma-globulinemia. Entonces, ¿en quién va a haber una gamma-globulinemia? Hay dos tipos. Una que es ligada al cromosoma X. Ligada al cromosoma X. ¿Sí? Y la otra es autosómica recesiva. No está asociada al cromosoma sexual. Eso es lo que tienes. Por ejemplo, en la inmunoglobulina ligada al X, o sea, lo que tú vas a tener es todas las inmunoglobulinas caen, todas, absolutamente todas. Todas las inmunoglobulinas están disminuidas. Lo que también vas a tener es disminuye el número de linfocitos B. ¿Sí? Aquí igualito, disminuye inmunoglobulina, disminuye linfocitos B. Entonces, ¿qué vas a tener en este tipo de pacientes? ¿No? Incluso vamos a ponerle el nombre para que lo vayas conociendo. A gamma globulinemia ligada al cromosoma X, también se lo llama a gamma globulinemia y todo eso, de Bruton. De Bruton. Este Bruton quiero que te acuerdes, ¿ya? Porque está asociada a una mutación. Vamos a poner acá con rojito como siempre. Acá hay una mutación. Aquí hay la mutación en una enzima. Mutación en una enzima que se llama tirosin sinasa de Bruton. Tirosin sinasa de Bruton. Por ahí está la gamma globulinemia, es BTK. Entonces ahí tenemos mutación en esta enzima, en la Bruton, te da a gamma globulinemia de Bruton. Entonces, ¿qué pasa? A esos linfocitos, los linfocitos B, no maduran más del prelinfocito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ocurre esto, si ocurre esta mutación, ¿tú qué tienes? ¿Te acuerdas? Había un linfocito B, el progenitor. Tienes un linfocito B, es el precursor. Y tienes un linfocito B inmaduro y luego un linfocito B maduro. ¿Qué pasa cuando hay mutación de esta enzima, chicos? La mutación de esta enzima hace que tu linfocito B simplemente se quede como prelinfocito B. Acá se queda estancado. Ahí se queda. Ahí se va a quedar. No hay linfocito B maduro, no hay linfocito B maduro. Entonces, estos son no funcionales. ¿Qué tenía el prelinfocito B? ¿Te acuerdas que tenía el prelinfocito B, chicos? ¿Se acuerdan algo? Vamos, chicos. El prelinfocito B lo único que tenía su heterodímero, los palitos que traducían señal. Tenías la cadena pesada y una cadena ligera sustituta. Entonces, no pasaba la señal. Y solo era IgM. El maduro tiene que tener IgD. ¿No? Ese es el problema. Te quedas como prelinfocito B nada más. Entonces, ¿qué pasa? En tu paciente, ¿qué vas a tener? Este es uno, ¿no? Entonces, ¿qué tienes aquí? Tienes un paciente y cuando tú le saques un examen de sangre, lo que va a pasar es que inmunoglobulinas en el suelo, ¿no? No va a tener. ¿Ya? Entonces, ¿qué más vas a tener? Eh, tienes una inmunoglobulina disminuida, indetectable, ¿sí? Linfocitos B disminuidos. O sea, ¿sí? Vamos a ponerlo acá al costado, perdón. Entonces, ¿qué vas a tener? Tienes ya inmunoglobulina G disminuida, linfocitos B disminuidos, ¿sí? Célula plasmática tal vez ninguna. Entonces, ese es el problema con el paciente. No tiene estas células de aquí
no tiene estos componentes para poder defenderse frente a una infección, entonces el paciente es más susceptible a las infecciones. ¿Okay? Esa es la agamaglobulinemia. Entonces lo mismo con la forma autosómica recesiva y la X. La X sí tiene nombre, pues no X con agamaglobulinemia de Bruton. ¿Okay? Otra enfermedad más, chicos, son ya no es la agama, sino es la hipo. ¿No? Así como este es nada, es agama, cero, no, nada. Este es hipoglobulinemia. Esto es poco IG, poco inmunoglobulina. ¿Sí? O también si no es una hipoglobulinemia, hipogamma-globulinemia, es un defecto en los isotipos. ¿Qué son los isotipos, chicos? ¿Se acuerdan de lo que le dije? Hay una alteración en el cambio de clase, ¿sí? Porque no todos se quedan como IgM, ¿sí? Acuérdense, ¿ah? Como he visto en la clase previa. Entonces, aquí en las deficiencias de inmunoglobulina, una de ellas es la deficiencia selectiva de IgA, 2.1. Deficiencia de IgA. Y la IgA, chicos, es la inmunoglobulina de las mucosas. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Tiene disminución de la IgA. Y en un paciente que vas a tener más propensión a infecciones bacterianas, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué? Aumentan las infecciones de las mucosas. ¿Sí? Mucosa respiratoria y mucosa gastrointestinal. Respiratoria y gastrointestinal. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar IgA. Ahí es donde lo vas a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No vas a tener protección en esas zonas, eres más susceptible a las infecciones respiratorias. ¿Qué vas a tener? Vamos a ponerle así, neumonía. Y en el gastrointestinal, diarrea va a tener tu paciente. ¿Sí? Es lo que más podría tener. ¿Okay? Después acá no hay más que ver. Tenemos también, aparte del déficit de inmunoglobulina A, tenemos déficit de inmunoglobulina 2.2. Un déficit de inmunoglobulina G, G2, solamente la literatura, más propiedades infecciones bacterianas. No hay más datos que sacarle aquí. ¿Ya? Tercero, chicos, así como hay agama y hay hipo, hay síndromes, ¿sí? De hipergamma globulinemia, pero aquí es una en especial M, ¿sí? Entonces, acá es mucho IgM, ¿sí? Igual aquí hay varios tipos, ligada al cromosoma X, ligada al X, tenemos la autosómica, ¿sí? La autosómica recesiva, y esta autosómica recesiva tiene dos subtipos, la que está asociada a los defectos de la célula y la otra asociada a los defectos del anticuerpo, ¿sí? Entonces, aquí lo que tienes que ver es que si es anticuerpo, se cambia isotipo, y si es célula, pues el linfocito B es lo que se altera, ¿no? El linfocito B mismo. Entonces, ¿qué pasa en las hipergamma-globulinemias M, chicos? La hipergamma-globulinemia M, ¿sí? Se debe, bueno, a una mutación del gen que codifica una molécula del linfocito T para el CD40, ¿no? El ligando del CD40. ¿Sí? Entonces, es un trastorno raro, en verdad. Y lo que pasa aquí es, chicos, es que los que tienen este síndrome tienen un ligando CD40, ¿se acuerdan acá? CD40, el CD40L, ¿sí? Entonces, normalmente el CD40 con el CD40L se unen, pero aquí se unen y no transduce señal, ¿sí? Entonces, si no transduce señal, lo que va a pasar es que no se va a activar. Ya es una inmunodeficiencia. Listo, no transduce señal la unión del CD40 con el CD40L, ¿no? Del linfocito T y este es del linfocito B. ¿Ok? Entonces, no es funcionante. No funciona. ¿Sí? Entonces, esto es la hipergamma-globulinemia M. ¿Ok? Entonces, es raro, no hay que tomarle mucha importancia. ¿Sí? Usualmente debería haber un cambio de isotipo, ¿no? Entonces, otro datito más acá en la hipergamma M es que tú de IgM debe haber un cambio de isotipo.
¿Hacia qué? Hacia IgG, hacia IgA, tal vez mantenerte como M. No ocurre esto, no hay cambio de isotipo, te quedas como M. Entonces no estimulas o no tienes una capacidad de actuar contra otros tipos de agentes externos, simplemente te quedas con M y no con M se resuelven todas las infecciones, ¿no? Entonces esta es la falla de la humoral, chicos. Sigamos. Entonces vamos a la diapositiva, a ver. Aquí está. En la diapositiva tenemos defectos de la inmunidad humoral, a gamma globulina de Bruton o ligada al cromosoma X. Deficiencia de la tirosina quinasa de Bruton, ¿sí? Y que promueve la expansión de la célula B. Pre-B. Como falla, te quedas como pre-B. No hay desarrollo. Igual aumenta la susceptibilidad a infecciones por bacterias encapsuladas, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Tratamiento, bueno, gamma globulina. Lo otro, el hiper-IgM, ligado al G. Deficiencia del CD40L en las células T activadas, ¿no? Entonces, tienes tu CD40 en el B, eso está bonito, pero tienes una falla en el 40L, entonces no se activa. ¿Y qué pasa? Como esto no se activa, tienes altos valores serológicos de IgM, ¿sí? Y no otros isotipos. ¿Por qué? Vamos a hacerlo acá, chicos. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque cuando tú unes un linfocito B con un linfocito T, hasta ese momento queda como IgM. Este linfocito B es IgM. Una vez que se activa y hay una señal, hay un cambio de isotipo. O sea, es primero la señal y segundo el cambio de isotipo. Si no hay señal, no hay cambio de isotipo y todos quedan como IgM. Por eso es que es hiper M, hipergamma M. Porque esta primera señal no se da, entonces no hay cambio de isotipo y todos quedan en su origen como IgM. ¿Sí? Entonces, esto de acá es, perdón. Te quedas como IgM. ¿Sí? El otro es la deficiencia de IgA. Causas múltiples, pero más que todo está asociado a mucosas, y ahí está. ¿Ve? Infecciones gastrointestinales y sinopulmonares, bueno, de vía respiratoria básicamente, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos que tienes que aprenderte. 1, 2, 3. Y tal cual hemos hecho acá. 1, 2, 3. Son los que quiero que te aprendas, en verdad. No hay que darle más vuelta, no te estreses. Cada enfermedad es todo un temón, en verdad, en los libros. Así que no vale darle el tiempo innecesario. ¿Okay? Entonces ya vimos deficiencia de la inmunidad innata, deficiencia de la inmunidad adaptativa humoral. Falta deficiencia de la inmunidad adaptativa celular. Aquí, ¿quién tenemos? Linfocito T. ¿Sí? TCD4, TCD8. Entonces, cuando veamos la inmunidad o la falla de los linfocitos T, tenemos, por ejemplo, defectos en la expresión del CMH. Es uno de los primeros subtipos. Defectos en la expresión. Perdón, modelo bonito para que entiendas. Defectos en la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Es defectuoso el CMH. Entonces, ¿qué pasa si es defectuoso el CMH? Entonces tienes que acordarte cuál es la función del CMH, ¿no? Cuál es la función del TCR, ¿no? Para que puedas lograr recordar cómo funciona, ¿no? Entonces aquí, ¿quién tienes? Tienes al síndrome, ¿sí? Así se llama, síndrome del linfocito desnudo. Ya te imaginarás por qué. No hay que darle tampoco mucho, pensarlo mucho. ¿Qué sería? No hay complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Y el 2 a quién se asociaba, chicos? A las células presentadoras de antígenos. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígeno? Macrófago, célula dendrítica, linfocito B. Y aquí quiero que entiendas algo. ¿El linfocito T qué es? Es adaptativo. ¿Sí? Pero mira, estamos hablando de una falla en complejo mayor de histocompatibilidad donde falla el macrófago y la célula dendrítica. Y eso es innato. Entonces esto es lo que yo siempre te repito. No veas a todas las cosas en medicina así separadas. Hay un punto donde se conectan, se sobreponen, ¿no? Está el overlap, ¿no? Eso es en todo. Y aquí pues vemos eso, chicos. ¿Sí? Hay un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿En quién sería? En las CPA, en las células dendríticas. ¿Y qué pasaría? Si no hay complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, no vamos a tener una acción del CD4. ¿Sí?
Entonces, con esto de acá, primero muere la respuesta celular. No hay respuesta celular, porque el CD4 tiene que convertirse en alguno de los H's, ¿no? de los populares HH1, H2, todos esos, ¿no? Y si por algún motivo es un H2, y porque sabes que tiene que, la vía de los H2, activar el linfocito B, entonces tampoco vas a llegar a tener una respuesta, ¿sí? Humoral, es decir, al linfocito B tampoco. No vas a tener ni esto ni esto. Te falló todo, absolutamente todo. Ese es respecto al linfocito desnudo. ¿Sí? Lo otro es deficiencia ya, pero de la clase 1. Linfocito desnudo es de clase 2. Y esto es deficiencia de complejo mayor, histocompatibilidad tipo 1. Entonces, acá es fácil. Fácil, chicos. No complejo, tipo 1, no CB8. No perforinas, enzimas. Listo. Te falló todo ese mecanismo. Y esto, perforinas, enzimas y CD8, si bien es cierto, ya te está fallando aquí como CD8, pero tú lo ves actuar inmediatamente por su toxicidad, ¿no? No citotoxicidad. Así es, chicos, simple. Basta que te acuerdes nada más. No necesitas acabarte todo el tema, toda la enfermedad para entenderla, ¿no? Dos, ¿qué más tenemos? Defectos en las señales del linfocito T. Defectos en las señales del linfocito T. ¿Ok? Tenemos igual dos tipos, chicos. Tengo que poner a los dos, ¿no? Uno más importante que el otro. Tenemos a los defectos en la transmisión proximal desde el TCR. Ya, mucho nombre. Defecto en la transmisión del TCR, receptor de célula T. ¿Sí? ¿Y el otro quién es? El otro tiene un nombre propio, ¿ah? Síndrome de Wiskott-Aldrich. De Wiskott-Aldrich. Síndrome de Wiskott-Aldrich. ¿Sí? Entonces, eso me parece que incluso en un capítulo de Doctor House está, chicos. Si es que no me equivoco. ¿Verdad? Mira, hay un montón de cosas para que aprendas ahí. Entonces, el defecto en la transmisión del receptor de célula T, ¿qué significa? Que el linfocito T no se activa adecuadamente porque hay una falla en el TCR. Entonces, ¿qué es un TCR? Fallado, no funcional. ¿Esto a qué te lleva? A que no haya una activación del linfocito T. ¿Sí? Porque el TCR da la primera señal. ¿Sí? Y los correceptores la segunda, ¿no? El B7, el CTL4 no, es inhibidor, acuerdo. ¿No? El B7 y el CD28. ¿No? Entonces, por mutaciones en los genes te empieza a fallar esto. Entonces, no vas a tener una buena transmisión. ¿Sí? Además, bueno, obviamente necesitas a los correceptores. También va a haber cierta alteración en los correceptores, pero básicamente es la alteración en el receptor de células T. ¿Sí? Además, interleucina 2 no va a haber, aparentemente la célula va a fallar todo, ¿no? La producción de interleucina 2 para autoestimularse, todo, ¿no? No se activa el linfocito T. Y en el síndrome de Wiskott-Aldrich, bueno, es una enfermedad ligada al cromosoma X. El paciente tiene gran sintomatología, ¿no? Tiene eczema, trombocitopenia, ¿no? Pero lo que tienes que saber aquí, la pepita, es que hay una activación, sí, pero una activación del linfocito T defectuosa, o sea, sí se activa, ¿sí? Pero se activa defectuosamente, ¿ok? Entonces, el linfocito va a estar normal en un momento y después va a estar fallando, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir aquí es que va a codificar una proteína llamada WASP, ¿no? Acá hay una proteína WASP. O sea, es lo que ocurre aquí, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que esta proteína codifica más proteínas del citoesqueleto. Estas proteínas del citoesqueleto van a estar fallando y va a generar un linfocito T defectuoso, ¿sí? Eso es lo que ocurre, chicos. ¿Qué más? Un tercer grupo, si las cuentas no son muchos, en el libro están sueltos, tienes que agruparlos para que entiendas. Eso sí tiene un nombre un poquito más grande, ¿ya? Se llama linfohistiocitosis. Linfohistiocitosis, ¿sí?
hemofagocítica, para que te aprendas, ¿ah? Familiar. Lo pongo ahí, mencionada más que todo, porque hay datitos bonitos aquí. Tenemos tres. Linfohistiocitosis, hemofagocítica familiar. Familiar la parte de la adquisición genética. Hemofagocítica, dirás que fagocita sangre, come sangre. Ahora vas a ver, tranquilo, tranquilo, no te desesperes. Entonces, primero tienes un síndrome linfoproliferativo, ¿sí? Ligado al X. Es uno de ellos. ¿Qué pasa aquí? Aumenta incontrolablemente la producción de linfocitos B. ¿Sí? Pero lo que pasa es que esta proliferación descontrolada de linfocitos B va a generar también activación descontrolada de otras células y no va a ser una respuesta, es una respuesta efectiva. ¿Sí? Te lo menciono por si te gusta esto de acá, porque te voy a hacer un resumen de cuál es la falla en esto, en verdad. ¿Sí? El otro se llama deficiencia de perforinas. Te imaginarás qué puede pasar. ¿Sí? Y el otro se llama fusión del gránulo. Fusión del gránulo. ¿Ok? Entonces, en verdad, ¿qué es lo que está fallando aquí? Como para que ya te aprendas esto de acá. Acá hay un déficit, una deficiencia de perforina. Falla la función de la perforina. Fusión del gránulo. Lo que debería fusionarse para que haya una actividad citotóxica no se fusiona. Hay falla en la fusión. ¿Sí? Y aquí hablamos de NK y de linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, en resumen así, son defectos en la secreción de gránulos. ¿De quién? Gránulos de los CD8 y de los NK. ¿Y cómo se llaman sus gránulos? Perforinas y enzimas. Listo, ahí está. Este es el error de los linfocitos T. ¿Sí? Linfocitos T. O de los linfocitos, en verdad. Los linfocitos T, que es linfocitos nada más. Linfocitos sobre todo, ¿no? Porque ve los NK. Entonces, esa es la falla. ¿Ok? Ya viste. Entonces, ahí acabamos con la inmunidad. A ver. Evolución de complemento, inmunidad humoral. Ya. Ahí está. Inmunoglobulina T. Linfocitos T, perdón. Entonces, deficiencia de células T, deficiencia selectiva de células T. Acá tienes otro síndrome, el síndrome de DiGeorge. Lo vamos a mencionar de todas formas, pero lo vamos a mencionar después de explicar las otras enfermedades que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estas son combinadas. Deficiencia de inmunoglobulina, de complejo mayor tipo 1. Falla esto, falla el 1, falla el 8. Falla la actividad citotóxica. ¿Sí? Síndrome de Wiskott-Aldrich. Defecto en la proteína WAS que te dije. ¿Sí? ¿Qué pasa eso? Mira, a ver. Juega un rol crítico, ¿sí? En la regulación de la actina que se encarga de generar los movimientos en el citoesqueleto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una respuesta defectuosa a las bacterias, ¿sí? Y mira, esta es la triada, ¿sí? Paciente presenta eczema, trombocitopenia e inmunodeficiencia, ¿no? Es lo que va a tener tu paciente. ¿Qué más tenemos aquí? Ataxia telangiectasia, bueno, es otro de los ejemplos. Ya. Y déficit del complejo tipo 2, ¿no? Entonces ahí falla la CD4. Ahora, hay unas, eso no está aquí sí está en este cuadrito, perdón, que son las combinadas, deficiencias combinadas. Ahí tenemos a DiGeorge, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos una quinta hojita. Vamos a ponerlo con otro color. Acá. ¿Sí? Deficiencias combinadas. ¿Sí? Entonces, las deficiencias combinadas, hay un montón, chicos. En verdad, hay gran cantidad de deficiencias combinadas. ¿Ok? Entonces, las más importantes que vas a
vas a tener aquí en cuenta, porque en verdad es amplio, sería alargarnos con todo esto, ¿sí? Son inmunodeficiencias combinadas graves, ¿no? Ligadas al cromosoma X, recesivas, deficiencia de la adenosina desaminasa, perdón, ¿no? Entonces, hay gran cantidad de enfermedades. La que yo quiero que te acuerdes aquí es el síndrome de George. Síndrome de George. ¿Qué pasa con el síndrome de George? El síndrome de George, bueno, vamos a ponerlo así por grupo también, ¿ya? En las combinadas tienes desarrollo defectuoso del timo. ¿Sí? Desarrollo defectuoso del timo. Entonces el timo, T, células T. Básicamente es eso. Tenemos acá el síndrome de George. ¿Qué tenemos en el síndrome de George? Tenemos disminución de linfocitos T con linfocitos B normales, ¿sí? Y con inmunoglobulinas normales. Pero si ya falla esto, este estímulo, esto no, se supone que el linfocito T activa el linfocito B. No vas a poder hacer esto. Entonces por eso es que es una combinada. Falla acá y por ende falla aquí, ¿no? Mutación genética también. ¿Qué más tenemos? Aplasia tímica. ¿Sí? Aplasia tímica, que también es mutación genética. Nada de linfocito acá, vamos a poner así, 0 linfocitos T. Falla esto, del mismo modo, ¿no? ¿Qué más tienes? La otra se llama defectos en la recombinación VDJ. Esto no lo mencioné así profundamente en la otra clase porque era confuso, pero esto se refiere a la recombinación o al reordenamiento, ¿sí? Ordenamiento de la cadena pesada, ¿sí? De la cadena pesada. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un reordenamiento defectuoso de ese linfocito B con su IgM aquí en la superficie. Este es el error, ahí falla. Entonces tienes linfocitos B defectuosos. No se va a activar absolutamente nada. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, vamos a hablar de, vamos mencionando otra enfermedad, una de las últimas ya. Bueno, otra más, que también está dentro del desarrollo defectuoso del timo, que es falla en el TCR, así como en el BCR, acá era el TCR que estaba fallando, ¿no? Y bueno, eso de ahí, chicos, en verdad, no hay que darle más vuelta tampoco. Y tenemos el síndrome de George, ¿sí? Entonces, esta es una inmunodeficiencia combinada por déficit de células T. Entonces, chicos, es amplio, bien amplio el tema. La pepita es que suele ser una mutación genética que genera una alteración. Sí, vamos a sacar el dibujo, mira. Suele ser una mutación genética. Entonces tú tienes que ver dónde se altera. Se altera un linfocito T, hasta cierto punto solo es T. Pero si es NK, tienes que saber que va a innata. Si es T y B, va adaptativa. Si es B, va lumoral. Si es T, celular, ¿no? Si es perforinas y granzimas, tienes CD8 y tienes el NK que está por aquí sueltito, ¿no? Si es polimorfo nuclear, si es mieloperoxidasa, si fallan las especies reactivas de oxígeno, piensas en línea mieloide, ¿sí? Y si piensas en esas cosas, piensas en fagocitosis, es innato. Entonces vas a tener que mezclar esos dos esquemitas, superponerlos, ¿no? Dices polimorfo, no pertenece a adaptativa, va innata y es línea mieloide. Ah, ya, perfecto, ¿no? Entonces, esas son las inmunodeficiencias, chicos. Bueno, espero les sirva, chicos. Les van a mencionar las mismas enfermedades, una más, una menos por allí, pero estas son las que están en el libro, o sea, estas son las que tendrían que aprender por ende. ¿Ok? Bueno, chicos, que tengan buen día, siempre es un gusto. Cuídense.